¿cómo funcionan los derechos de autor? De una forma muy sencilla. Los derechos de autor, básicamente, cuando una persona crea una obra literaria o artística, la ley le concede dos derechos fundamentales, un derecho patrimonial y un derecho moral. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el derecho moral fue creado más que todo para darle protección a ese vínculo espiritual, a esa proyección de la personalidad del autor con su obra. En otras palabras, cuando se desarrolló el derecho moral, se decía que prácticamente la creación artística o literaria era un hijo o una hija del autor, ¿verdad? Entonces lo que se trata de proteger es ese vínculo personal entre autor y obra, es una cuestión más espiritual, más de la personalidad, porque inclusive también se ha aceptado que cuando alguien hace una obra literaria artística está proyectando su personalidad en esa obra literaria y artística. Entonces, eso es lo que conocemos como derecho moral. Hay que tener cuidado porque el derecho moral nunca fenece, o sea, el derecho moral es perpetuo, ese no caduca. Cuando yo les decía a ustedes que las obras literarias tienen un plazo de protección, se refiere al otro derecho, al derecho patrimonial, que ya les paso a explicar, pero el derecho moral, muy importante tenerlo presente, el derecho moral nunca caduca, nunca muere, nunca prescribe, es eterno, es perpetuo, tanto así que inclusive la ley establece que es irrenunciable. O sea, un autor que esté acordando, por ejemplo, la transferencia de sus derechos con algún tercero, si pone una cláusula donde él renuncia a su derecho moral, esa cláusula para la ley es totalmente inválida, es totalmente nula. O sea, el derecho moral es tan importante que la ley no le da ni siquiera potestad al propio creador de negociar su derecho moral. Por eso es que cuando escuchamos o cuando vemos interpretaciones, ejecuciones en vivo sobre obras clásicas o obras que ya superaron el plazo de protección, siempre se tiene que nombrar la fuente y el autor de esa obra, precisamente por ese derecho moral. Porque el derecho moral, al final de cuentas, es eso, es que siempre tenemos que reconocer quién fue el creador de esa obra literaria, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando nos ponen a leer El Quijote de la Mancha en el colegio, aunque Miguel de Cervantes hace bastantes años que murió, siempre tenemos que reconocer que El Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes. Entonces, cualquier puesta en escena sobre El Quijote de la Mancha, en algún momento se le debería dar el crédito a don Miguel de Cervantes, a pesar de que hace muchísimos años ya murió, y con cualquier, igual en el campo de la música, ¿verdad? Cuando se interpretan música clásica, siempre en el repertorio se tiene que decir, bueno, esta música que se va a ejecutar el día de hoy, se trata de no sé, la sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Que fue el creador de la música. Además, en las áreas dramático-musicales, teatrales, conciertos, hay inclusive una obligación de que el productor o el organizador del evento tiene que hacer un programa, y en ese programa tiene que estar debidamente reconocidos los derechos de todas las obras literarias o artísticas que vayan a estar interpretadas y ejecutadas en esa obra literaria o artística. Entonces, les decía que hay que tener un poquito de cuidado porque una de las manifestaciones del derecho moral precisamente es el derecho a modificación. La ley dice que el único que puede modificar su obra literaria o artística de forma sustantiva es el propio autor, y ese derecho a modificación pertenece al derecho moral. Y si estamos diciendo que el derecho moral nunca muere, nunca fenece, entonces a pesar de que una persona ya murió hace mucho tiempo, el derecho moral puede seguir siendo representado por organizaciones, por el Estado, por la familia inclusive. Entonces, a veces tenemos la creencia de pensar que como la obra está en dominio público, yo puedo agarrar esa obra y hacer una transformación, una modificación sustancial, y no necesariamente, podríamos estar violentando el derecho moral. Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado al respecto. Entonces, como les decía, ¿cómo funcionan los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor funcionan de una forma muy sencilla. Cuando ustedes crean un libro, cuando crean una novela, cuando crean una obra teatral, una composición musical, pues la ley lo que les está diciendo es que ustedes sobre esa composición musical, sobre ese libro, sobre esa obra teatral, etcétera, tienen un derecho moral y tienen un derecho patrimonial. Ya les expliqué, el derecho moral es el vínculo personal que ustedes tienen con su obra, o sea, que a ustedes siempre se les reconozcan en todo momento y en todo lugar del mundo que ustedes son los creadores de esa obra, ¿verdad? Ese derecho no se puede negociar, ese derecho es irrenunciable, ese derecho no se puede transferir y nunca fenece. El otro derecho, a diferencia del derecho moral, es el derecho patrimonial. Como la palabra lo dice, ya no tiene que ver tanto con el vínculo personal y espiritual del autor con su obra, sino más bien con las formas de explotación de esa obra.
Inclusive es un derecho que ha sido muy construido por países como Estados Unidos y los países del Reino Unido, que le dan mucha preponderancia al derecho patrimonial. El derecho patrimonial es la potestad exclusiva que tiene el creador de la obra de decidir, de definir de qué forma explota esa obra. O sea, solo el autor, en principio, solo el autor es el que puede decidir o definir de qué forma explota esa obra. A diferencia del derecho moral, el derecho patrimonial sí es negociable, sí es transferible, sí es vendible y sí tiene plazo. ¿Cuál es el plazo del derecho patrimonial? El autor puede explotar su derecho patrimonial durante toda su vida e inclusive sus familiares o quien haya obtenido el derecho patrimonial de forma legítima durante 70 años más después de la muerte del autor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. El derecho moral básicamente se manifiesta en esos derechos que están ahí. El primer derecho, importantísimo, el derecho de paternidad. Tal vez la manifestación más importante del derecho moral es la posibilidad o la facultad que tiene el autor de que en todo momento y lugar, cuando él sienta que se está haciendo un uso indebido o no se le está dando el crédito o el reconocimiento de autoría a su obra, exigir que se le haga el reconocimiento respectivo, o si no, pues saca de circulación la obra literaria o puede inclusive suspender el evento si se está haciendo un evento en vivo, etcétera, ¿verdad? Por eso se llama el derecho de paternidad, es que se me reconozca que yo soy el papá o la mamá de esa obra literaria y esa obra artística, en cualquier lugar del mundo. Otra particularidad de los derechos de autor, muy importante, es que la legislación básicamente es muy similar en todos los países del mundo. Entonces, esto que les estoy diciendo funciona aquí en Costa Rica y en cualquier lugar, digamos, si ustedes se enteran que en algún otro país están haciendo un uso de su obra y no se le está dando el debido reconocimiento, ustedes pueden invocar el derecho moral y exigir a través del derecho de paternidad que se le dé el crédito y la autoría correspondiente. La otra manifestación del derecho moral muy importante es el derecho de integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que respetar la voluntad del creador de la obra. Cuando un tercero va a hacer uso de una obra literaria o artística que no le pertenece, tiene que respetar la voluntad del creador. Entonces, tiene que hacer un uso íntegro de la obra. No es que como yo tomo una obra, entonces como no me gustó el final, entonces le cambio el final, o como no me gustó los personajes, entonces le cambio el nombre de los personajes, o como no me gustó la composición musical, como inicia, entonces le cambio la melodía, no sé, ustedes saben más de eso que yo. Entonces, la obra, si yo decido utilizar una obra de un tercero, tengo que utilizarla íntegramente, o sea, respetar la voluntad de ese autor, no la puedo mutilar, no la puedo deformar. Ese derecho moral es tan importante que inclusive se le da la potestad al autor de decidir si mantiene inédita o no su obra. O sea, si el autor suena un poco contrasentido, contradictorio, pero se han dado muchos casos en el mundo, ¿verdad? Si un autor en vida no quiso publicar o divulgar su obra, tiene todo el derecho, porque el derecho moral le concede la potestad de mantener inédita toda su producción. El otro derecho es el derecho de modificación, solo el autor puede modificar su obra, o sea, si el autor escribió una novela, por ejemplo, y quiere hacer una segunda parte de la novela, es una decisión única y exclusiva del autor, o si quiere cambiar los personajes, o si quiere cambiar el final, etcétera, ¿verdad? Esas decisiones donde ya sea una modificación sustancial de la obra le pertenecen única y exclusivamente al autor. Y el derecho de retracto o retiro, que este derecho está en la mayoría de las legislaciones, pero prácticamente no se utiliza, pero ahí está. El derecho de retracto o retiro lo que dice es que es tan importante el derecho moral que si una vez que el autor publicó o divulga su obra y esa obra no está cumpliendo los propósitos o los fines para los cuales él creó la obra, ¿verdad? Porque daña su reputación, porque dañan sus principios, porque dañan sus creencias, etcétera, él puede sacar de circulación esa obra y mantenerla archivada. ¿Por qué casi no se utiliza hoy en día? Bueno, porque para que el autor lo pueda ejercer, esa condición de que indemnice a todas las personas que adquirieron de alguna forma legalmente la obra. Entonces, imagínense para un autor que ya, por ejemplo, hablando de un texto literario que ya hizo contratos con editoriales y las editoriales hicieron todo el proceso de edición y comercialización y venta de los libros, pues ponerse detrás de toda esa circulación de libros y ponerse a indemnizar no solo a los que compraron legítimamente el libro, sino a las editoriales, bueno, y toda la industria que está detrás de eso, pues es una suma cuantiosa, entonces prácticamente no se utiliza, pero ahí está. El otro derecho patrimonial, como les decía, ese derecho
es el derecho que sí es negociable, si es transferible, si tiene plazo, y tiene que ver con la potestad de explotación de la obra. Esa potestad de explotación de la obra es exclusiva del autor. Entonces, eso es un derecho que funciona en negativo y en positivo. ¿Por qué en negativo y en positivo? Porque es la posibilidad que tiene el autor de autorizar o de prohibir la reproducción, la ejecución e interpretación pública, la comunicación pública y la distribución de su obra. Entonces, el único que puede determinar si su obra se reproduce o no, si su obra se ejecuta o interpreta públicamente, si su obra se comunica públicamente y si su obra se distribuye públicamente o no, es una potestad exclusiva del autor. Y vean que son, por eso es que entran dentro de la categoría de derecho patrimonial, porque ya tienen que ver con una cuestión más de explotación y de uso de la obra, ¿verdad? Entonces, estos derechos, como sí son negociables, el autor los puede negociar con cualquier tercero. Entonces, por ejemplo, yo creo una obra literaria, yo puedo ir donde una casa editorial y decirle, vea, me interesa que divulguen y publiquen y comercialicen esta obra, entonces yo voy y negocio alguno de estos derechos. Por lo general, cuando son textos literarios, lo que se negocia es el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública y el derecho de distribución. Muy importante también, los derechos patrimoniales son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo negociar todos los derechos, todo este grupo de derechos, ¿verdad? O los puedo negociar por separado. Yo puedo negociar con una persona, darle el derecho, la posibilidad de que reproduzca mi obra, le puedo dar a otra persona la posibilidad de que la comunique, le puedo dar a otra persona la posibilidad de que la comunique o interprete públicamente, etcétera. O sea, no hay una obligación de negociarlos en conjunto, se puede negociar por separado, ¿no? Ustedes pueden, digamos, un autor puede negociar estos derechos y transferírselos a un tercero, pero ese tercero, siempre que haga uso de esa obra literaria o artística, va a tener que reconocer siempre el derecho moral. Entonces, por ejemplo, yo hago un contrato de edición con una casa editorial para que reproduzca mi obra, para que la comunique, para que la comercialice, yo negocio alguno de estos derechos, pero esa casa editorial va a tener que poner en la portada de todos los libros que la autoría es de mi persona. ¿Por qué? Porque tiene que respetar el derecho moral. Yo lo único que estoy negociando son estos derechos. La ley establece cuáles son las formas de negociar esos derechos. Entonces, ahí establece varios instrumentos para que un autor pueda negociar esos derechos patrimoniales. Lo vamos a ver en uno de los casos, porque cada instrumento tiene sus particularidades, tiene sus consecuencias y efectos distintos, y por lo general esa cláusula de exclusividad es sumamente importante. Entonces, cuando yo estoy negociando derechos patrimoniales, que le ponga una cláusula de exclusividad o no, va a determinar mucho la amplitud o la posibilidad de qué puede hacer el autor con esa obra después de haberla negociado o qué no puede hacer. La ley establece, vamos a ver, como todo en la vida, el principio es que es dueño del derecho moral y el derecho patrimonial la persona que está creando la obra literaria o artística. Pero la ley establece algunos supuestos donde automáticamente este derecho patrimonial no le pertenece al autor, sino que le va a pertenecer a un tercero.